Inge. Buenas tardes, Inge. Buenas tardes, Inge. Buenas tardes, Inge. Como siempre, un gusto saludarles. Lo siguiente, por favor, les voy a pedir un poquito de paciencia. Yo hago llegar las invitaciones al 100% de los estudiantes inscritos en la asignatura. Es un percance de Google Meet. Intuyo que es un tema de la saturación o algo que pasa con esta empresa de Google, ¿no? Entonces, por eso que aún solamente hace llegar un cierto porcentaje. Les voy a pedir un poco de paciencia, pero sin embargo, si alguien tendría ese problema, inmediatamente me hacen llegar, por favor, su correo electrónico, el institucional, al WhatsApp personal, ¿ya? De esa forma, de forma personal, les voy a estar haciendo llegar la invitación, ¿ya? Cuando les pase a futuro. Realmente es un poquito medio molestoso esta parte y la verdad, yo creo que hay que esperar seguramente que mejoren esta parte. Pero sin embargo, si alguien sabe algún motivo, por favor me hacen conocer ya, de repente alguna solución a este percance, ¿ya? Entonces ciertamente en Google Meet hay un comando para hacer la invitación masiva, ¿no? Y eso es lo que hacemos. Bien, vamos a continuar con el avance de nuestra asignatura. Como decíamos la última vez, ahora vamos a ver lo que corresponde al funcionamiento de una computadora. ¿Ven? Entonces, vamos a admitir, hay alguien por aquí. Muy bien. Ahora sí. Para el funcionamiento de una computadora, entonces, como decíamos, vamos a verlo desde el principio, ¿no? Desde lo que corresponde al prendido, ¿no? De la computadora. Bien, entonces sabemos lo siguiente. A ver, permítame colocar el lápiz. Tenemos, un segundo, no está dando esto. Un minutito, permítame, por favor. La tableta gráfica está pasando algo. Ahora sí. Muy bien, entonces tenemos la mayoría en la casa, ¿no es cierto? Los 220 voltios, ¿no? Entonces tenemos ahí nuestra computadora. Ahí el CPU, ¿no? Entonces tenemos ahí el botón de encendido, por aquí el monitor, ¿no? Y ahora la pantalla plana, ¿no? Que tenemos. Bien, ahí el teclado. Bien. Y lo tenemos esto conectado, ¿no? A la corriente alterna de 220 voltios, ¿no? Entonces, en el momento que nosotros pulsamos, ¿no? El botón de encendido, entonces tenemos la conexión, ¿no? Y estaría ingresando con ese voltaje, ¿no? 220 voltios, ¿no? Entonces, lo del voltaje ya sabemos que su relación es más o menos en términos como si fuera la caída del agua, ¿no es cierto? A una cierta altura, ¿no? Entonces significa que a mayor altura, ¿no es cierto? Correspondería a mayor voltaje, algo así se puede hacer la similitud, ¿no? O sea, significaría que tendríamos mayor cantidad de electrones que se estarían moviendo. Entonces, por el grado de peligro, aquí en la parte interna, pues no podríamos trabajar con este voltaje tan grande, ¿no? De 220 voltios, ¿no? Entonces, necesariamente tenemos que realizar la transformación de la corriente. Es así que aquí tenemos una fuente de poder, ¿ya? Una fuente de poder que es la que se encarga de realizar lo que corresponde a la transformación, ¿no? A la transformación de la corriente, ¿no? Vale decir, de los 220 voltios, ¿no? De la fuente de alimentación, entonces se transforma en voltajes menores de 5 y 12 voltios, ¿no? Como estamos viendo. Entonces, cuando encendemos el ordenador, la corriente eléctrica llega al transformador de potencia, ¿no?
Y a través del conector, el transformador distribuye las diferentes tensiones o voltajes de trabajo a la tarjeta madre, incluyendo el microprocesador o CPU, transforma el voltaje de 220 a los voltajes de 5 y 12 voltios, ¿no? Entonces, es muy importante el funcionamiento de esta fuente, ¿no? Entonces, les voy a pedir que a medida que vayamos avanzando, ustedes tengan la oportunidad de destapar en sus casas el CPU, ¿no? Y si no tuvieran de algún amigo, entonces para ir repasando estos conceptos claves, ¿no? Entonces abrimos y por lo general en la parte superior y al fondo está la fuente, ¿no? Que es un cubo de esa forma, ¿no? Que está conectado al voltaje de 200. Entonces justamente vamos a observar lo siguiente. Si me permiten, vamos a ver una fotografía para que eso esté claro. Aquí tenemos una imagen que precisamente nos estaría mostrando aquello, ¿verdad? Entonces aquí tenemos la fuente de poder, ¿no? Que donde se realiza la transformación, ¿no? Entonces vamos a ver que justamente, ¿no? De la fuente de poder se hace la distribución de la corriente, ¿no? Y vamos a ver que sale una serie de cables por aquí, ¿no? Algunas se conectan a la tarjeta madre, algunas se conectan, a, por ejemplo, al lector de DVD, al disco duro, ¿no es cierto? Se van distribuyendo, ¿no? Entonces, ese es el primer paso, ¿no? De lo que corresponde al funcionamiento, ¿no? La llegada de la electricidad, la transformación correspondiente de la fuente de poder, ¿no? En lo que se refiere al disco duro, uno puede ir añadiendo no solamente uno, ¿no es cierto? Uno puede tener dos, tres, ¿no? Todo depende de la capacidad, ¿no? De la cantidad que tendríamos en términos, ¿no? De este cableado, ¿no? Bueno, pero también para el funcionamiento correspondiente de cada uno de estos discos requerimos de una cierta potencia, ¿no? Entonces, muchas veces nos podría pasar lo siguiente, que la potencia que en ese momento tendríamos en la fuente no llegaría a abastecer, ¿no? Entonces, algo que suele suceder. Entonces, ¿qué podríamos hacer en ese caso? Pues lo siguiente, ¿no? Lo que tendríamos que hacer, si se nos presentase esa situación, es que tendríamos que comprar de forma adicional, ¿no? Reemplazar este fuente de poder con una potencia mucho más grande, ¿no? Alguna vez me ha pasado, les cuento de que tuve ese percance. Tenía 3 discos duros y tenía un disco sólido. Bueno, al final realmente estaba súper saturado y que pasaba que la computadora no funcionaba. Entonces, lo que pasó es que se requería, ¿no es cierto? Lo que era contar con una fuente de poder de mayor potencia, ¿no? Entonces es un aspecto que hay que tomar en cuenta. Entonces, en el momento cuando estemos comprando lo que corresponde al case, ¿no? Que representa toda esta parte externa, que lo vemos, ¿no? Toda esta lata, ¿no? Que lo vemos de forma externa, es lo que lo llamamos el case, ¿no? Entonces podemos comprarlo como un combo, ¿no es cierto? Especialmente el deluxe, que venden incluido el,
el teclado más el ratón, ¿no es cierto? Pero sin embargo, si habría la necesidad de contar con una mayor potencia, entonces hay otros cases, ¿no? Que lo venden por separado. Entonces, pero el detalle es que también de forma adicional tendríamos que comprar un fuente de poder, como lo que sería el teclado y el mouse correspondiente, ¿no? Entonces, ese es un aspecto que hay que tomar en cuenta cuando nos referimos al tema del funcionamiento, ¿no? De la electricidad. ¿Está bien? Bien. Y lo que estábamos señalando, ¿no? Voltaje o diferencial de potencial. Cuanto más voltaje o diferencia de potencial, significa que se tiene más electrones en el polo negativo, ¿no? Con una analogía hidráulica, si el recipiente se encuentra a mayor altura, saldrá con mayor fuerza, ¿no? Por lo general utilizamos los 220 voltios, ¿no? Bien, ¿hasta ahí alguna pregunta, por favor? Inge, Muy bien. Sí, adelante, por favor. a veces suele pasar de que cuando hay lluvias, rayos, se corta la luz y la computadora se apaga de repente. ¿Eso no lo daña a la fuente de poder? Sí, muy buena pregunta, pues cuando se trata del tema de la electricidad, ¿no? Siempre lo que son los temas atmosféricos de alguna forma van a influir, ¿no es cierto? Es por eso que es muy recomendable, ¿no? Utilizar un estabilizador de corriente, ¿no es cierto? Entonces, si por alguna circunstancia habría la llegada de mayor intensidad de corriente, ¿no es cierto? O podríamos cometer el error de repente que a la misma fuente, ¿no es cierto?, del que estamos tomando la corriente, de repente le enchufamos, qué sé yo, una que gaste bastante energía, que sería una plancha, por ejemplo, ¿no es cierto? Entonces, lo que ahí estaría pasando es que podemos tener el riesgo de arruinarlo en nuestra computadora, ¿verdad? Pero si hay el estabilizador, entonces se estaría arruinando eh, lo que protegería, ¿no es cierto? Se quemaría un fusible y más nada. Entonces, es muy, muy recomendable tener un estabilizador, ¿ya? Especialmente si en la casa utilizamos de ese lugar de repente para varias cosas, ¿no? A la vez, qué sé yo, el tema del refrigerador, la plancha o muchas otras, entonces podemos correr ese riesgo, ¿no? Es mejor tenerlos resguardados, ¿ya? ¿Alguna pregunta más, por favor? A veces está, Ingeniero, Sí, bueno, adelante. perdón. Bueno, a lo que tengo entendido es cómo se llama en las fuentes genéricas, porque existen dos tipos de fuentes, las genéricas y las reales. Ajá, ¿Cómo se llama? En las reales, por más que tú tengas estabilizador o no tengas estabilizador, si no tienes estabilizador y hay un bajón de energía, lo más que puede llegar a afectar serían solamente la fuente de poder, porque exacto. es por eso que es una fuente real, por eso son certificadas. En cambio de que si es una fuente genérica y si no tienes estabilizador, puedes llegar a quemar algunos componentes dentro de la computadora. Ujú. Pero si tienes estabilizador, también se llegaría a quemar solamente la fuente. Excelente, muchísimas gracias Adrián por el dato. Muchas gracias Adrián. Entonces nos está hablando de dos fuentes, ¿no es cierto? Una certificada y la otra genérica. Adrián, tal vez tendríamos alguna noción de los precios de diferencia entre estos dos tipos de fuentes. Sí, más o menos una fuente genérica está entre los 180 bolivianos a 200 bolivianos. Ajá. Son genéricas porque una, no son certificadas, dos, sus precios son económicos y tres, te dicen 900 watts, pero en realidad no son los 900 en sí lo que te botan, es menos del 50%, casi un Ujú. 40-35%. Y una fuente real, dependiendo, eso mucho depende de las marcas y además depende de su certificación, si es white, bronce,
Gold o Platinum. Excelente. ¿Y eso el precio Depende del estará más precio. o menos el doble, algo así? Una fuente de, supongamos una fuente de 500 watts white, 80 plus white, estaría como unos $55. Más o menos la mitad. El doble que 55, una 300, fuente real. 400, el doble, ¿no es cierto? Sí, más o menos sí. Ujú. Excelente. Muchísimas gracias, Adrián. Ahí estamos viendo. Muchísimas gracias, Adrián. De De verdad nada. es excelente la información. Vemos que hay esa diferencia de precios. Tal vez valdría la pena hacer la inversión, ¿no? En lo que es la certificada, porque al mismo tiempo que nos están garantizando lo que es el tema de la potencia, a la vez nos estaría protegiendo, ¿no? Y creo que de repente tener un percance interno que se nos arruine y lo peor sería la tarjeta madre o algo, realmente sería más doloroso, ¿no? O de repente tener el estabilizador, ¿no? Que ayudaría y como bien decía Adrián, podría de repente afectar hasta lo que sería la fuente, ¿no? De poder. Está bien, muchas gracias Adrián. Entonces tomaremos eso, por favor, en términos de recomendación. ¿Alguna inquietud, algo más que aportar? Por favor, si alguien sabe algo más, excelente. Ese es el poder de la unidad, que de forma conjunta vamos a ir, como siempre, aprendiendo más, ¿no? Inge, buenas tardes. Muy buenas tardes, Salomón. Adelante, por favor. Otra cosita, para emplear, digamos, una fuente real, también tienes que ver, cuando estás armando, ¿no? Ya tu computadora, tú te compras los componentes, tienes que sacar también un estimado de cuánto van a gastar cada componente o cuánto va a utilizar de energía. No se pone tampoco, digamos, para tarjetas de video, siempre tienes que verificar que sea un poco más la fuente de poder. Por ejemplo, ahora que ha salido la RTX 3090, esos necesitan una fuente hasta de 1000 watts para que esté trabajando tranquilamente, ¿no? Y hay que verificar también eso, porque la fuente de poder es lo más importante que puede haber en el equipo. Excelente, muchísimas gracias. De Eh, verdad, agradezco esos aportes. Adrián, adelante, por favor. bueno, como dijo el compañero, es algo necesario calcular, pero muchas veces por estar calculando creen que, supongamos, eh, hay unas tarjetas de video que te exigen hasta cierta cantidad y como ya hay personas que van calculando cada componente, cuánto de energía va a consumir, por no economizar o por no, claro, por no economizar compran algo ajustado y eso hace que también eh, hace que la fuente como que sí va a abastecer, pero llegando el momento de un bajón de energía, puede ser que no te cubra. Más que Ujú. todo, yo a la experiencia que tengo es que colocar una fuente que nos sobre a que nos falte. Esa sería una recomendación. Y como dijo, mayormente la fuente de energía va de la mano con la tarjeta de video. Ujú. Eso es lo más importante. Excelente, muchísimas gracias, Adrián. Ciertamente para el contexto, para todos los estudiantes, sí, la tarjeta de gráfica hoy en día es realmente, bueno, todo va en términos del grado, ¿no es cierto?, de uso que se dé. Y ahora sí, estamos en el tema de los gamers, ¿no es cierto?, que es una mayor exigencia en términos de lo que es el video. Entonces necesitamos, y si queremos disfrutarlo mejor, una excelente tarjeta de video, ¿no? Y lo que va en términos de lo que es en nuestra carrera, especialmente el grado de exigencia de lo que es la tarjeta de video, va con lo que son el uso de los sistemas de información geográfica, ¿no? Especialmente el uso de las imágenes satelitales, ¿no? Entonces, por esa exigencia es que requerimos una buena tarjeta de video, ¿no? Y hoy en día también sabemos, ¿no? Que hay
hay algo que uno va al mercado y hoy en día tiene problemas con las tarjetas de video, ¿no es cierto? Porque lo están utilizando bastante en lo que es la minería, ¿no es cierto? De lo que son las criptomonedas, ¿no? Entonces, hay ese detalle, es por eso que también hay el encarecimiento, ¿no? Que se ha tenido de las tarjetas de video. Bueno, y como tenemos esa mayor exigencia, entonces esto requiere de mayor potencia y por ende, como bien dijo Adrián, necesitamos, y por cuestión de seguridad, de que la potencia sea mayor a la que estemos, ¿no? Considerando, ¿no? Entonces, todo depende del grado de uso. Entonces, si hay algunos de nosotros que nos vamos a dedicar a esas aplicaciones que requieren bastante, ¿no? Del tema de video, entonces tendremos que tomar, ¿no? Y de verdad, el hecho de que haya aparecido los gamers, yo les agradezco, les felicito, sea algunos de ustedes, y por favor lo transmitan al resto, porque de verdad nos ha hecho un gran favor a los usuarios comunes y silvestres como yo. ¿Por qué? Porque ciertamente cuando uno quiere calidad, yo alguna vez, por ejemplo, un teclado, entonces me compro un gamer, a pesar que yo no lo hago en los juegos, ¿no? Pero yo sé que eso me va a aguantar mucho más, ¿no? Entonces, ciertamente ha habido, eh, se les agradece a ellos, ¿no? Porque ha habido un potenciamiento tremendo en lo que es las computadoras, ¿no? Entonces, si uno quiere de repente tener esa calidad, bueno, también ahí está el tema del precio, ¿no? Los sillones de games y tantas, ¿no es cierto? Pero ahí está el tema del precio, ¿no? Ese es un aspecto. Pero si es relacionado a nuestra carrera, pues nos viene de maravilla, ¿no? Como anillo al dedo, ¿no? Y van a ver algo interesante, ¿no? Cuando se trata y justamente cuando uno va a preguntar ya al mercado, pregunta, ¿no? ¿Es para ingeniería o para qué carrera, ¿no? Y cuando es para ingeniería, especialmente para nuestra excelente carrera de ingeniería civil, entonces, por supuesto, tiene que ser una tremenda computadora, ¿no? Por la exigencia, especialmente en geomática, ¿no? Que van a verlo, ¿no? Muy bien, ¿alguien más? Si tiene algún aporte, por favor, que está muy interesante los aportes. Muy bien, hay una pregunta de Johnny, excelente el aporte. ¿Qué pasaría con la conexión a tierra, ya que la mayor parte le quita? Es verdad, ¿no? Ciertamente, en términos de la conexión en la casa, son pocos, ¿no? Porque generalmente, miren, si compramos un estabilizador, por ejemplo, vamos a encontrar que tiene dos conexiones y una tercera, ¿verdad? Y generalmente las conexiones que tenemos en la casa solo son para dos, ¿verdad? Entonces la tercera agarramos el alicate y lo sacamos, ¿no es cierto? Porque, bueno, no hay esa cultura, no hay esa costumbre en nuestro medio, a pesar que lo recomendable ciertamente es tenerlo los tres, ¿no? Tener la conexión a tierra. Y de hecho, con lo que se refiere a las conexiones en la luz, si es eléctrica, necesariamente tiene que estar conectada a tierra, ¿no? Si no, hay ciertos riesgos, ¿no? Entonces, lo ideal, si alguien pudiera hacer la conexión total, sería interesante contar con tierra, ¿no? Pero como no hay, bueno, creo que una forma nomás de podernos proteger es tener el estabilizador para las bajadas o subidas de tensión que se pueda tener, ¿no? Bien, a ver, un poquito ese tema de las bajadas y subidas de tensión. A ver, un poquito, a ver, veremos lo siguiente. Eh, Sabemos que la electricidad que nos llega, ¿no? Es a partir de una generación hidroeléctrica. Ahí tenemos Corani, ¿no es cierto? Tenemos ahí, a partir de la caída del agua, ¿no es cierto? Que se hace circular y es, o sea, la energía, ¿no? Potencial se transforma en energía eléctrica, ¿no es cierto? Y ahí se tiene la distribución, primero en grandes voltajes y esto hasta llegar a la distribución de 220 voltios a las casas, ¿no? Entonces sabemos que hay ciertas horas, ¿no? Horas pico donde todo el mundo llega a la casa, prende la tele, prende, qué sé yo, hace uso de la ducha y tantas cosas, ¿verdad? Entonces, como hay una gran demanda, entonces eso podemos tener riesgo, ¿no? De la bajada de tensión,
¿no? Entonces, o puede haber alguna causa en términos que se incremente, ¿no? Entonces, es por eso que el estabilizador, como su nombre indica, de estabilizar, es tratar de mantener, ¿no? En el voltaje promedio, ¿no? Que no afecte a nuestros dispositivos electrónicos, ¿no? Eso sería una forma de proteger. ¿Está bien? Bien, ¿alguna pregunta más? ¿O algún aporte, por favor? Muy bien. Pasemos, por favor, al siguiente paso. Lo que corresponde al BIOS, ¿ya? BIOS viene justamente de lo que, del inglés, que lo tenemos ahí, Basic Input Output System, un sistema básico de entrada y salida, ¿ya? Entonces, cuando nos referimos a esta palabra a sistema, significa que comprende varias cosas a la vez, ¿no? Que entre ellas trabajan, ¿no? De forma integral entre todas, ¿no es cierto? A eso nos referimos sistema, ¿no? Que no se trata solo de una cierta cosita, sino de varias cosas, ¿no? Que hay interrelación entre ellas, ¿no? Y apuntadas a un objetivo. Ese es un sistema, ¿no es cierto? En este caso, el BIOS, ¿no? Nos dice dos partes esenciales que la constituyen. El hardware, ¿no es cierto? Ya sabemos que hard ya viene del inglés, que significa duro, ¿no? Que es la parte que podemos tocar, ¿no es cierto? La parte sólida, ¿no? Que es de su composición física. Nos referimos a los circuitos electrónicos, cables, gabinete, teclado, etcétera, ¿no? Y su software, siendo la parte que no podemos tocar, que serían los programas, ¿no? Al hardware y al software, el BIOS les presenta entre ellos, ¿ya? Eso es lo importante que hace el BIOS. Les presenta entre ellos, de esta manera, cada cual sabe la existencia uno del otro. También se les comunica de la existencia del disco duro. O sea, una vez que tenemos la llegada, ¿no es cierto?, de la corriente eléctrica a través de la distribución, ¿no?, que decíamos, especialmente en la tarjeta madre, entonces esto llega al sistema del BIOS, que es lo más importante, y lo vamos a ver, ¿no? Entonces, el BIOS, ¿no?, está compuesto de dos partes, uno lo que es el software y lo que es el hardware, ¿no es cierto? Dos cosas importantes, ¿está bien? Muy bien. Entonces, dentro de este sistema, inicialmente tenemos el POST, ¿ya? ¿Qué es el POST? Es un programa, es un software, ¿ya? Que se encuentra en la memoria ROM del sistema BIOS, ¿ya? Entonces, lo vamos a encontrar, ahí tenemos la tarjeta madre, y en un cierto sector está todo lo que se refiere a este sistema del BIOS, ¿ya? Entonces, no sé si se logra ver aquí, donde hay una pilita y por ahí cerca está, ¿ya? Entonces, lo siguiente, alguna vez seguramente nos hemos cuestionado lo siguiente. Cuando alguna vez nuestra computadora lo desconectamos de la electricidad, ¿no es cierto? Entonces, pero sin embargo, por alguna circunstancia, lo que es la fecha y la hora se sigue manteniendo, ¿verdad? Por más que le desconectemos de la electricidad. Y la pregunta es, ¿cómo es que la computadora va guardando esa información? Pues precisamente que dentro este sistema que estamos viendo que es el BIOS, ¿no es cierto? Hay justamente una pila de 3 voltios, ¿no? Una cosa así redonda, ¿no? Que todos seguramente hemos tenido la oportunidad de conocerlo en los relojes, ¿no es cierto? Que es una cosa así. De la misma forma, en la placa madre vamos a encontrar el reloj, que no se ve en esta fotografía, ¿ya? Es una cosa que está ahí, ¿ya? Entonces, gracias a esta energía, ¿no es cierto? Va alimentando de electricidad a todo este sistema, ¿ya? Es gracias a ello que este sistema va guardando esa información de la configuración, ¿ya? De la configuración que nosotros hayamos determinado, ¿no es cierto? En lo que es el software, ¿no? Y también el almacenamiento de la hora, la fecha y todos esos detalles, ¿no? Y gracias.
a la presencia de esta pila. Si no habría el voltaje, ¿no es cierto? La llegada de la energía de esta pila, pues podríamos perder toda esa información, ¿no? Entonces, alguna vez me ha pasado que la computadora no me daba, ¿no? Totalmente no daba, ¿no? Yo decía que realmente debe ser lo típico que se arruina es la memoria RAM o algo, alguna parte, la tarjeta madre se me arruina, ¿no? Y me rompí la cabeza y no sabía qué era, ¿no? Entonces necesariamente tuve que ir a los expertos, ¿no? Los que cada día se dedican a esto, ¿no es cierto? ¿Y qué era? Pues el problema era con el tema de la pila de los 3 voltios. ¿Quién iba a imaginar por una bendita pila, ¿no? Que me esté pasando. Eso les comento para su experiencia a ustedes, ¿no? Entonces esta pila también tiene una cierta vida útil, ¿no es cierto? De repente 3, 5 años y listo, ¿no? En un cierto momento va a caer. Entonces, si sus computadores lo tienen buen tiempo, en algún momento va a caer su pila, ¿no? Entonces hay que reemplazarlo, ¿no? Por una nueva, ¿no? Y es la pila típica, ¿no? Que se usa en los relojes, ¿no? No es ninguna pila especial, nada del otro mundo, ¿ya? Entonces es cuestión de reemplazarlo y es gracias a esta energía de la pila que justamente nos abastece de energía para el funcionamiento de este sistema BIOS, ¿de acuerdo? Entonces, el primer programa está guardado ese programa aquí en la memoria, ¿ya? ROM, ¿ya? Aquí lo tenemos, el post, en la memoria ROM. O sea, hay una memoria, ¿ya? Donde está guardado, ¿no? Este programa que lo llamamos el programa post, ¿ya? Y es justamente lo primero que entra en acción. Se basa en la configuración definida en el setup, ¿ya? Es precisamente gracias a esto que tenemos y justamente hemos tenido la oportunidad de ver seguramente una ventana azul, ¿no es cierto? El BIOS. Bueno, esto es del pasado, porque ahora hay otro sistema que es el UEFI, ¿no es cierto? Entonces, que es la versión actualizada del BIOS, ¿no? Entonces ahora las computadoras que estamos comprando, las últimas, ya vienen con el BIOS ya mejorado, que es el UEFI, ¿no es cierto? Pero si tenemos las computadoras, ¿no es cierto? Todavía de hace años atrás, entonces todavía vienen con el BIOS, ¿ya? Es por eso que todavía hablo del BIOS para que haya la comprensión respectiva. ¿Está bien? Muy bien, tenemos el post, entonces, ¿qué es lo que hace el post? ¿Qué es lo que hace este programa? Pues lo siguiente, ¿ya? Post viene justamente de esta palabra en inglés, que significa Power on Self-Test. ¿Qué significará? Que se hace una verificación a sí misma en términos de que si todo está corriendo, si todo está ok, ¿no es cierto? Entonces se hace en 2 partes la revisión del funcionamiento, ¿ya? Muy importante lo que les voy a decir, por favor, toda su atención. En una primera instancia, lo que se hace es una verificación sin video. A ver, van a probar eso en la casa. Cuando ustedes prendan el botón de su computadora, ¿no? Van a ver que lo siguiente, que primero sí van a escuchar internamente que algo está funcionando, ¿verdad? Vamos a ver la ventiladora y todo, ¿verdad? Pero todavía el monitor va a estar apagado, ¿no es cierto? Pero vamos a ver ese funcionamiento dentro, ¿no? De lo que es el CPU, ¿no es cierto? De la torre, ¿no? ¿Y qué es lo que se está haciendo en una primera instancia? Se está verificando si es que el procesador está funcionando o no está funcionando correctamente, ¿ya? Se hace la verificación si la memoria RAM está o no está funcionando correctamente. La tarjeta madre, la tarjeta de video, ¿ya? Entonces, toda esta parte física que estamos viendo, que es lo más importante, procesador, la memoria RAM, la tarjeta madre y video, se verifica si está o no corriendo o están funcionando correctamente. Si es que por alguna circunstancia en esta verificación
encuentra que algunos de estos no está funcionando, entonces, ¿qué es lo que pasa? Sucede que se escucha un pitido, ¿no? Que vamos a escuchar, pip, 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 y bueno, y vemos que no hay nada en la pantalla, ¿no? Nada en la pantalla, entonces significa que algo de esto no está funcionando, ¿ya? Que uno de estos no está funcionando. Eso es clave, querido estudiante. Y bueno, por lo que a mí me ha pasado, generalmente el que se me arruina con mucha frecuencia es la memoria RAM, ¿ya? Es uno de los primeros que caen, ¿no? Entonces, cuando uno va al técnico, ¿no? Entonces el técnico lo que hace, si es que escucha este bip bip y ve que no hay nada de imagen, entonces ya intuye que es uno de ellos, como lo que estamos viendo. Entonces lo que hace es, le saca la memoria RAM, ¿no es cierto? Y coloca una memoria RAM que ya sabe con anticipación que está funcionando correctamente, ¿verdad? Lo reemplaza y prende la computadora. Si es que prende, ajá, ya he encontrado el problema, que era la memoria RAM, ¿ya? Entonces, puede ser que esté, por lo general es la memoria RAM. También otra que se arruina con frecuencia es también la tarjeta madre, ¿no? ¿En qué casos, por ejemplo? Puede ser si le has hecho caer la computadora, ¿no es cierto? Por ejemplo, sin querer estabas llevando de un lado a otro y se te ha ido las manos, hasta ahí fue, ¿verdad? Entonces, recordemos, es una cosa física, eh, ahí tenemos unas conexiones electrónicas ahí tremendas, entonces vi una fisura y ya está, ¿verdad? Entonces, tal vez la solución es soldar de repente algo que se ha desconectado, aquello, ¿no? Lo típico que puede ser, ¿ya? Y después puede ser el procesador o la tarjeta de video. De las que más se arruinarían la memoria RAM y la tarjeta madre, ¿ya? Entonces, una vez que si todo está funcionando, todo está ok, ¿no es cierto? Entonces, ahora se pasa a una segunda parte, ¿no? La segunda parte, ahora sí, ya nos muestra, ¿no es cierto? Eh, Imagen en la pantalla, ¿no? Entonces, ahí ya nos damos cuenta que estamos ya en la segunda fase, ¿verdad? Entonces, en esa segunda fase ya se hace la revisión del teclado, se hace la revisión del mouse, del disco duro, del CD o el DVD, ¿no? Entonces, de todo ese conjunto adicional, ¿no? Que tendríamos. ¿Está bien? Entonces, de esa forma. Hasta ahí, ¿alguna pregunta, inquietud, algún aporte, por favor? Muy bien. Entonces, tenemos ahí el funcionamiento de este primer programa que decíamos llamado el POST, ¿no es cierto? Power on Self-Test, ¿no? Luego, una vez que pasamos esta fase, vemos que todo está funcionando correctamente, ¿no? Entonces, bueno, ya viene lo que es el buteo, ¿no es cierto? Pero previo a pasar al buteo, quisiera hablarles del setup, ¿no? Ya sabemos que en inglés setup es los ajustes, ¿no es cierto? Entonces, este setup no aparece, ¿no? Así nomás por así, ¿ya? Entonces, necesariamente, de acuerdo al modelo, a la marca que tengamos, la tarjeta madre, ¿no es cierto? O de repente el tipo de computadora, puede ser de repente una portátil, una HP, una Sony, bueno, cualquier marca. Lastimosamente, y eso me llama la atención, no se han puesto de acuerdo, entonces cada empresa le ha puesto su toque, ¿no? Hay algunos que si pulsamos el F2, ahí vamos a ver que algunos le han puesto el DEL, algunos el F10, algunos el F12, otros al F8, así, esos son por lo general, ¿no? Entonces lo que les gusta, no sé, realmente mal, ¿no? Por los usuarios que nos hacen eso.
Entonces uno tiene que pulsar ya cuando de repente está inicializándose, pulsar varias veces F2, ¿no es cierto? F2, F2, o Dell o cualquiera de estos, la que sea en su computadora. Y una vez que hemos ingresado, entonces nos va a aparecer una ventana como la que estamos viendo, ¿ya? Una ventana como la que estamos viendo, ¿de acuerdo? Entonces, si no apretásemos esto, pues nunca va a salir esto, ¿verdad? Entonces sale una ventana azul y sé que muchos de nosotros de repente hasta hemos tenido miedo. Yo recuerdo que la primera vez que estaba por usar, me daba miedo, pues, en el sentido de, pucha, que si algo le arruino, no sé qué, no me va a funcionar. Bueno, la primera vez siempre da miedo, ¿no? Ya después la segunda y como que. Y queridos estudiantes, yo les invito y de hecho ya voy a pedirles algún ejercicio para que no tengan miedo y estemos compenetrados con esto. Esto hay que usarlo de forma importante, así realmente de forma obligatoria. ¿Por qué? Pues precisamente porque nuestra computadora va a caer N veces ya de antemano, y ya nos ha de pasar la experiencia que nuestro sistema operativo, pues en algún momento va a caer, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque sabemos que lo que se refiere al virus y todo aquello que ataque, pues va a atacar siempre al sistema operativo, ¿no es cierto? Y como todos, la mayoría utilizamos, ¿no? Windows, este sistema operativo, pues está al orden del día, ¿no es cierto? Los virus para este sistema operativo. Entonces va a caer en algún momento, ¿verdad? Entonces tenemos que nosotros aprender a darle solución a esas circunstancias. Nosotros, ¿ya? ¿Por qué? Por lo siguiente, porque puede ser que justo, y esto es típico que nos va a pasar, que estás 3 de la mañana, de repente tienes que entregar un proyecto, ¿no es cierto? No sé qué tiene, a veces pasa esas cosas, ¿no? Justo al día siguiente, 8 de la mañana, tienes que entregar un proyecto. O puede ser una licitación que te estás presentando y listo, tienes 8, 9 de la mañana para presentar y tu computadora cayó, ¿no es cierto? Y ahí lo tienes, toda tu información clave con la que vas a ganar la licitación, de repente que tienes que presentar un proyecto súper importante que te han dado día y fecha y hora inclusive, ¿no es cierto? Entonces, a esa hora 3 de la mañana, pues no vas a ir a algún técnico, ¿no es cierto? Que te esté ayudando y si bien va a venir alguien, pues te va a cobrar un ojo de la cara, ¿no es cierto? Entonces nosotros tenemos que saber dar soluciones. Y para dar soluciones, pues precisamente va a estar en el uso de este de setup. ¿Por qué la importancia? ¿Por qué la importancia del setup? Pues en lo siguiente, queridos estudiantes, ¿ya? Una, generalmente, bueno, cuando lo que es la instalación del sistema operativo Windows, ¿no? También recuerdo entre mis experiencias, ¿no? Cuando pasaba algún problema con mi computadora, se caía algo, tenía un amigo, ¿no? Un amigo que le agradezco, que siempre era el que me salvaba, me ayudaba y cada vez, ¿no? Tocaba la puerta, mira, no da la computadora, ¿no? Porque, bueno, en ese entonces no sabía todos los conceptos que por la experiencia y por lo que aprendí con dolor, los comparto, ¿no es cierto? Y bueno, le decía, no da mi computadora, hermano, sálvame. Entonces, ¿qué hacía él? Pues instalaba de nuevo el sistema operativo, ¿no? Windows y todo eso, ¿no? Entonces, de repente un día me cuestioné y dije, ¿es que acaso yo no podría instalar este sistema operativo Windows? Entonces, recuerdo que me fui a comprar ahí el Windows en DVD, ¿no es cierto? Entonces lo coloqué ahí en la computadora y listo, ¿no es cierto? Y bueno, la primera vez siempre cuesta, ¿no es cierto? Algunas preguntas por ahí, quiere instalar eh, la versión de 32 bits o 64 bits. Y la pregunta, ¿no? ¿Y qué rayos es 32 bits o 64 bits? Bueno, en ese entonces, pero ahora ya lo sabemos nosotros, ¿no es cierto? Bueno, y después una serie de cosas, usted desea borrar una serie de pasos, ¿no? Que uno tiene que seguir, ¿no?
Entonces, de esa forma, pues se resuelven, ¿no es cierto? Muchos percances, porque en realidad estás poniéndole tu sistema operativo así, de nuevo, como algo flamante, ¿no es cierto? Bueno, pero sabemos, y este hecho de instalar, ¿no es cierto?, tu sistema operativo te va a demorar de media hora a una hora, ¿no es cierto? Depende del grado de rapidez que tenga tu computadora. Y más si lo estás instalando, ¿no?, de un DVD, ¿no es cierto? Entonces ya sabemos que lo que se trata es la transferencia de bits, ¿no es cierto? La transferencia de bits. Entonces, esa velocidad de transferencia de bits va a estar en términos de las revoluciones, ¿no es cierto?, por minuto, ¿no?, que tenga el DVD, ¿no es cierto? Entonces, y ahí está la limitación, como esto da vueltas, entonces tarda, pues, ¿no es cierto? Y por eso que si vas a instalar tu sistema operativo Windows de un DVD, te va a demorar, pues, digamos, un promedio de 40 minutos, ¿no? Instalar tu sistema operativo, ¿no? Bueno, esto es el pasado, ¿verdad? Entonces ahora tenemos, ¿no?, lo que son el pendrive, por ejemplo, ¿no es cierto? El pendrive. Entonces, la tasa de transferencia de un pendrive es pues mucho más rápida que lo que es el DVD. Aquí tiene que dar vueltas, pero aquí no, ¿no es cierto? Entonces, aquí es mucho más rápida, ¿no es cierto?, la transferencia de bits. Entonces, por eso es que en el pendrive, ya directamente el instalador, que lo tenemos de repente aquí, lo trasladamos al pendrive, el instalador, ¿no es cierto? Entonces, para eso hay programas que nos permiten que el pendrive sea booteable, ¿no es cierto? Que de por sí directamente permite ejecutar, ¿no es cierto? Eso también va a ser una práctica que ustedes lo van a hacer, ¿ya? Entonces, si el sistema operativo ya está en el pendrive, el instalador, ¿no? Y conviene porque la velocidad es mucho más rápida. Si aquí te demoraba 40 minutos, aquí te demorará pues, 20, 25 minutos, ¿no es cierto? Entonces la tasa de transferencia de los bits es mucho más rápida, ¿no? Pero aquí el detalle, si uno no entra a BIOS, ¿no es cierto? BIOS siempre va a intentar ejecutar, ¿no?, por defecto del disco duro, ¿ya? Del disco duro, del hard disk, ¿ya? Y si no, va a encontrar como segunda instancia el DVD, ¿ya? Pero el detalle, y si yo quiero instalar, le quiero decir al sistema que busque el instalador de pendrive, de un pendrive, ¿cómo lo hago? Entonces necesariamente tengo que entrar aquí al BIOS, ¿verdad? Entonces en el BIOS tenemos una parte donde nos dice de dónde es que va a comenzar a cargar, ¿no es cierto?, el programa, el ejecutable, ¿no es cierto?, el booteable. Entonces ahí lo especifican, les dicen, señores, que busque del pendrive, ¿ya? Aquí en el BIOS, ¿ya? Entonces no hay que tenerle miedo, ¿no? Aquí al BIOS hay que entrar y hay una parte donde vamos a inicializar aquello, ¿verdad? Entonces entramos y ya va a buscar el pendrive y lo vamos a tener mucho más rápido, ¿no es cierto?, la instalación de Windows. ¿De acuerdo? Entonces, para ello es importante el BIOS o el UEFI ahora, ¿no es cierto?, para especificar dónde. Una de las más usadas, por la que más se utiliza el BIOS, especialmente es para ello, para este objetivo. ¿De acuerdo? Y eso se lo realiza en el setup. ¿Está bien? Una vez que hayamos pasado esta etapa, bueno, esto es opcional, ¿no es cierto?, si lo vamos o no lo vamos a activar, ¿no? Entonces, una vez que se ha hecho la verificación que todo está ok, esto sí es o no opcional, se pasa al buteo, ¿no? Al dispositivo de buteo, ¿no? ¿Qué significa eso del buteo? Pues significa lo siguiente, ¿no? Que aquí va a buscar de dónde es que va a inicializar el primer programa, ¿no?, que se va a ejecutar. Bueno, en realidad el segundo, porque el primer programa es este, ¿no es cierto? Bueno, entonces, ¿cuál es lo que se va a ejecutar? Y por lo general es el sistema operativo, ¿no es cierto? Es Windows, ¿no? Entonces, a eso se refiere. ¿De dónde es que va a ejecutar el sistema operativo? Entonces, por defecto, va a buscar en el disco duro o también en un DVD.
nosotros podemos especificar que ya lo busque en el pendrive, ¿no? A eso nos referimos con el buteo, querido estudiante, ¿ya? Entonces, de esa forma trabaja el sistema BIOS, el sistema BIOS, ¿está bien? ¿Hasta ahí alguna pregunta, alguna consulta, inquietud, algún aporte, por favor? Muy bien. A manera de repaso, entonces, lo que hemos estado hablando, lo siguiente. El primer programa grabado en la memoria ROM del BIOS de una PC recibe el nombre que hemos dicho de POST, ¿no? Que viene del inglés Power and Self Test o test de autochequeo. El mismo no es más que un conjunto de instrucciones que posibilitan la inicialización, la programación y chequeo, ¿no? De todos los subconjuntos que componen una computadora. Realiza la verificación en dos partes, como decíamos, sin imagen y con imagen, ¿no? Sin imagen, revisa inicialmente dispositivos críticos, como ser la memoria RAM, ¿no? El procesador, la tarjeta de video y tarjeta madre. Si encontrás algún problema, se mandará varios bits, ¿no? Luego, revisión con imagen. Una vez concluida esta primera parte de revisión, el post del BIOS busca la presencia de la tarjeta de video, busca el programa propio que ésta tiene grabado en su ROM, ¿no? Y le cede el control temporalmente. Este a su vez inicializa la tarjeta de video y es entonces cuando por primera vez aparece información en la pantalla del monitor, ¿no? Luego, cuando hay imagen, ¿no? Se revisa los otros dispositivos como el teclado, ratón, disco y lo que habíamos dicho, ¿verdad? ¿Qué más? Luego, retomando el control, el BIOS de la PC busca por la presencia de otros dispositivos en la computadora que requieran de programas específicos de inicialización. Si la PC muestra imagen en pantalla, cualquier inconveniente estará relacionado con alguna unidad de almacenamiento, la placa de video o algún periférico, ¿no? Como es el teclado o mouse. Finalmente, el BIOS pasa el control al dispositivo de buteo, como decíamos, ¿no? Los BIOS modernos permiten escoger cuál es el dispositivo que iniciará el boot del sistema, ya sea el disco duro o el CD-ROM, o lo que hemos dicho que el pendrive, ¿no? La primera etapa del cargado de arranque carga el resto del gestor de arranque, que normalmente da un mensaje que pregunta qué sistema operativo el usuario desea inicializar, ¿ya? Bueno, podemos tener también, eso es importante decir, que podemos tener 2 o 3 sistemas operativos, ¿no? Cargados, entonces al inicializar nos pregunta con cuál vamos a trabajar, ¿no? Que también se puede hacer. Algunos tienen el Linux y también Windows, ¿no es cierto? Como sistemas operativos. Puede ser un sistema operativo el Windows 7, el Windows 10, ¿no es cierto? El sistema operativo seleccionado es cargado en la memoria RAM y junto con los parámetros adecuados, el control se pasa al sistema operativo activado recientemente, ¿ya? Esto lo vamos a ver con más detalle a futuro, ¿ya? Todos los dispositivos son identificados y probados. Si todos los dispositivos funcionan correctamente y pasan las comprobaciones de estados básicas, el BIOS procede a identificar un medio de arranque y comienza a buscar un sistema operativo, ¿no? En este caso el Windows, ¿no? El BIOS está configurado por defecto para buscar un sistema operativo, ¿no? El buteo, en áreas comunes como el disco duro o la unidad óptica o una unidad de discos flexibles, no necesariamente en este orden. Una vez que encuentra un sistema operativo, se guardan sus archivos de arranque en la memoria, ¿no? Bueno, también no solo pendrive, también, ¿no? Lo que hablamos, también ahora hay justamente los discos duros externos, ¿no es cierto? Que también es otra forma, ¿no? Generalmente vamos a ver que los técnicos que se encargan día a día de estos temas, todos sus programas lo tienen, ¿no es cierto?, en un disco duro externo. Entonces ahí inclusive está el sistema operativo, ¿no? Windows para instalar y otros programas. Bien. El tiempo no nos ha dado, ¿ya? Entonces realmente creo que uno lo disfruta, ¿no? De verdad yo lo disfruto hablando de este tema con ustedes, queridos estudiantes, ¿ya? Muy bien, queridos estudiantes, si hay alguna pregunta para quedar hasta aquí o algún aporte, inquietud, bienvenido. Ingeniero, voy a Sí, consultarle, perdón. adelante, por favor. Desde ahora,
Desde ahora empezó a grabar las presentaciones. Sí, sí, pero bueno, ya habíamos hablado de este temita, ¿no? Este es más un trabajo de ustedes, ¿ya? De parte organizativa de ustedes. ¿Algún otro tema, por favor? Bien, queridos estudiantes, les agradezco por su atención. Nos estamos viendo la próxima clase. Tengan todos muy buenas tardes. Hasta luego. Hasta luego, Buenas Inge. tardes, hasta luego. Hasta luego, Inge. Hasta luego, ingeniero. Hasta Hasta luego. luego.